Hola a todos, ¿cómo estáis? El vídeo anterior que hicimos era sobre Zapatero y Plus Ultra, os lo dejo aquí en la descripción del vídeo, y era la puerta de entrada española, una aerolínea rescatada con 53 millones de euros de dinero público y una investigación de la Audiencia Nacional sobre si ese dinero pudo desviarse o usarse de forma irregular, y un expresidente imputado por presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Pero lo que hoy vamos a hacer es ir un paso más atrás, el subsuelo de esta historia. Porque Plus Ultra no aparece en el vacío, aparece rodeada de empresarios venezolanos, sociedades opacas, sospechas de dinero procedente del chavismo y una red donde el nombre de PDVSA, que se correspondería con Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, funciona casi como una sombra permanente. Y cuando tiras de ese hilo, el escándalo deja de ser solo Zapatero y una aerolínea rescatada para convertirse en algo mucho más oscuro. Muchos muertos, el rastro del dinero venezolano, la petrolera estatal, los intermediarios. Y esta lista de muertos que oficialmente tiene explicación, pero que al suceder todos tan cercanos en el tiempo y dentro del mismo mapa, lo convierten en una auténtica cloaca internacional. Si os gusta este tipo de contenido, estaría bien que le pudierais dar a like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, pero si no os gusta le podéis dar a dislike y independientemente de si os guste o no, me encantaría que me dejarais un comentario diciéndome lo que opináis tanto del vídeo como del caso. Y ahora comencemos, porque claro, la lista de nombres que ya hemos anticipado hace un momento puede parecer una sucesión de datos fríos, de expedientes sueltos, de gente que murió aquí, que murió allá, pero cuando empiezas a unir esos nombres, cuando miras qué tienen en común, cuándo murieron, en qué contexto aparecen y qué trama tenían alrededor, la historia cambia por completo. Entonces ya no estamos mirando a una petrolera venezolana ni una aerolínea rescatada por España, ni tampoco un escándalo de criptomonedas, ni un caso judicial aislado. Estamos mirando un ecosistema entero de petróleo, dinero público, corrupción, sociedades opacas, influencia política, blanqueo, empresarios venezolanos y personas que terminan muertas en circunstancias que oficialmente tienen una explicación, pero que puestas una detrás de otra dejan una sensación profundamente inquietante. El nombre que atraviesa todo esto es Petróleo de Venezuela, ¿vale? PDVSA, las siglas. Es una empresa estatal, el gran corazón económico del chavismo. Controlar esta empresa era controlar el petróleo, las divisas, los contratos, pagos internacionales y una parte decisiva del poder en Venezuela. Por eso, cuando PDVSA empieza a aparecer una y otra vez en investigaciones por corrupción, blanqueos, comisiones, contratos amañados y dinero movido por canales opacos, no estamos hablando de una empresa más. Estamos hablando de la caja negra del Estado. Y dentro de esa caja negra aparece una de las tramas más escandalosas. PDVSA Cripto, una investigación sobre el presunto desvío de miles de millones de dólares procedentes del petróleo venezolano mediante operaciones opacas, intermediarios y criptomonedas. Según Transparencia Venezuela, el caso implica a decenas de personas y se vincula con el presunto desfalco de enormes cantidades de PDVSA y otras empresas públicas venezolanas. Y entonces ocurre lo que hoy os vamos a traer. Empiezan las detenciones y empiezan las muertes. La cloaca empieza a ejercer su papel, quitarse de en medio a cualquier persona que estorbe el ecosistema creado por políticos. El primer nombre que hay que poner sobre la mesa es Leonel Azuaje Urrea, que fue detenido en abril de 2023 dentro de la purga anticorrupción venezolana. Azuaje no era un desconocido perdido en un despacho menor. Era un funcionario vinculado al aparato estatal, presidente de Cartones de Venezuela. Cartoven y aparece dentro del universo de la investigación por corrupción que sacudió a PDVSA. Pero 6 días después de su detención aparece muerto bajo custodia del Estado. La versión oficial habló de ahorcamiento, pero el dato esencial para lo que estamos comentando aquí
es que estamos ante un detenido relacionado con una trama multimillonaria que muere estando en manos del aparato estatal venezolano. ¿Qué sabía Azuaje? ¿A quién podía señalar? ¿Y qué parte del mecanismo conocía? ¿Y por qué un detenido de ese perfil acaba muerto antes de que la justicia pueda escuchar todo lo que podría haber contado? El segundo nombre que vamos a tratar es Juan Manuel Almeida Morgado, conocido como N33. Este caso tiene un componente todavía más perturbador porque no hablamos de un funcionario o de un directivo, sino de un personaje señalado como operador tecnológico o hacker dentro de la trama. Según las informaciones recogidas sobre el caso, Almeida y sus hermanos fueron acusados de actuar como operadores tecnológicos, es decir, de encargarse de convertir el dinero obtenido por la venta del petróleo mediante criptomonedas. Si esto es así, estamos hablando de alguien que podía conocer no solo nombres, sino rutas, mecanismos, movimientos, estructuras digitales y formas concretas de esconder o transformar dinero. Almeida fue detenido en abril de 2023 y murió poco después. La versión oficial también se quitó la vida de manera muy conveniente, pero toda la familia establecieron que no tenía ningún tipo de instinto, que jamás lo habría hecho y que eso es una mentira. Y cuando ya tienes un primer muerto y luego aparece un segundo detenido muerto, te das cuenta de que todo el universo de petróleo de Venezuela, S.A. Cripto, la historia deja de sonar a episodio aislado y se establece un patrón. De momento ya llevamos 2 muertos. ¿Cuál es el tercero? Marino Lugo Aguilar, coronel y exfuncionario de Petróleos de Venezuela, S.A. Fue detenido en abril de 2024 por su presunta implicación en el caso Petróleos de Venezuela S.A. Cripto y murió bajo custodia el mismo día de su detención después de ser interrogado. Una vez más, este también se ahorcó, fijaros qué conveniente. Lo importante aquí es que Marino Lugo fue presentado por distintas informaciones como el tercer fallecido bajo custodia relacionado con la trama Petróleos de Venezuela S.A. Cripto, después de Leonel Azuaje y Juan Almeida Morgado. Y aquí ya no estamos en el terreno de la casualidad fácil de despachar. 3 personas vinculadas al mismo gran escándalo detenidas. 3 personas muertas estando bajo control del Estado o después de caer en manos del aparato represivo. No hace falta afirmar lo que no se puede probar. Basta con poner los hechos en el orden para que podáis entender por qué tanta gente mira esta historia de Petróleos de Venezuela, de Plus Ultra, de Zapatero, con esa misma sospecha. Ahora la historia salta a España y aquí entra Juan Carlos Márquez Cabrera, exdirectivo y antiguo responsable jurídico de Petróleos de Venezuela S.A. Su nombre aparece vinculado al caso Morodo, una investigación española sobre presuntas comisiones relacionadas con Venezuela y el entorno del exembajador Raúl Morodo. En julio de 2019, Márquez apareció ahorcado en Madrid. Oficialmente se habló de lo mismo, de que se había quitado su propia vida. Pero el diario El País publicó que el exdirectivo hallado ahorcado supuestamente iba a tirar de la manta de la petrolera estatal venezolana. Esta frase es fundamental porque cambia el peso del Estado. No es un nombre cualquiera, no es un imputado cualquiera, ni una pérdida en Venezuela. Estamos ante un alto cargo jurídico en Madrid, en el contexto de una investigación española y rodeado de la idea de que podía colaborar o revelar información sensible. Allí es donde la sombra de Petróleos de Venezuela deja de ser solo venezolana y toca directamente suelo español. Y una vez que entramos en España, por supuesto que vamos a hablar de Plus Ultra. Durante años, el escándalo de Plus Ultra se presentó ante buena parte del público como el rescate polémico de una aerolínea desconocida con 53 millones de euros públicos. Pero el caso ha ido creciendo hasta convertirse en algo mucho más grave. La Audiencia Nacional investiga si ese rescate pudo servir para lavar fondos o canalizar dinero de forma irregular. Y en mayo de 2026, Zapatero, o sea, hace un día, fue imputado en el caso por presuntos delitos vinculantes a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Otros medios han explicado que el juez investiga si los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra sirvieron para lavar fondos
y cobrar comisiones ilegales. Mientras que otros diarios, como El Español, señala que el proceso analiza el posible uso indebido del rescate y su posible relación con petróleos venezolanos. ¿Y cuál es la relación entre Petróleos de Venezuela y Plus Ultra? No es una línea directa simplona. No se trata de decir que todos los muertos trabajaban para Plus Ultra ni que Petróleos de Venezuela era propietaria directa de la aerolínea. La conexión real es el ecosistema. Petróleos de Venezuela S.A. representa el origen de múltiples tramas de dinero venezolano investigado durante años de corrupción, blanqueo, intermediarios y sociedades opacas. Plus Ultra representa una de las puertas españolas de ese mundo, una aerolínea con conexiones venezolanas rescatada con dinero público español, investigada por posible blanqueo y ahora situada en el centro de una causa que ha terminado salpicando al expresidente Zapatero. Por eso, la historia de cómo el dinero venezolano se mueve después de atravesar petroleras, sociedades, intermediarios, terminan proyectando su sombra sobre Plus Ultra. Y en esa zona gris aparece otro español. Bueno, no, otro español no es, venezolano, perdona. Pero aparece otra persona llamada Francisco Flores, un empresario y banquero venezolano ligado al chavismo y al narco, y controlaba en la sombra Softgestor, una sociedad que habría pagado 145.200 euros a Julio Martínez, amigo de Zapatero. El mismo medio informó de que el grupo empresarial de Flores anunció su muerte a los 55 años sin demasiados detalles públicos. Este nombre es clave porque no pertenece al bloque de detenidos muertos bajo custodia en Venezuela, pero sí aparece en el ecosistema que conecta empresarios venezolanos, sociedades investigadas, pagos al entorno de Zapatero y el caso Plus Ultra. Aquí además hay que ser precisos. No se puede decir que Francisco Flores muriera por Petróleos de Venezuela ni convertir su fallecimiento en crimen. Pero sí que podemos decir que su nombre aparece en el mismo mapa de dinero venezolano, intermediarios, sociedades opacas y conexiones españolas que está siendo investigada a día de hoy. También está Leomar José Gil Celis, gerente de Petróleos de Venezuela S.A. Gas Comunal en Guárico, asesinado a tiros en el año 2019. Este caso es distinto a los de Petróleo de Venezuela S.A. Cripto porque no hablamos de un detenido que aparece ahorcado, ni de una muerte que aparece bajo custodia. Hablamos de violencia directa, de un ataque a tiros de un vinculado a Petróleos de Venezuela S.A. Gas y de investigaciones que apuntaron a mafias alrededor del negocio del gas comunal. Y este nombre sirve para enseñar otra dimensión de Petróleos de Venezuela S.A., no solo la del dinero internacional, los bancos, las criptomonedas, los despachos, también la del control territorial, los recursos básicos, las mafias locales y la violencia alrededor de quien maneja distribución, gas, contratos o poder dentro de una estructura estatal completamente contaminada. En una petrolera normal, un gerente gestiona. En una estructura podrida, un gerente podría convertirse en un objetivo. Luego tenemos a Jesús Silva Fernández y aquí conviene hacerlo con cuidado porque no queremos perder credibilidad. Silva fue embajador de España en Venezuela y una figura importante en la crisis política venezolana, especialmente por haber dado refugio a Leopoldo López en la residencia diplomática española. Muere en México en el año 2025 y los medios dicen que había sufrido un ictus y posteriormente un infarto. Con lo que hay publicado no se puede presentar su nombre como una parte de una cadena sospechosa de Petróleos de Venezuela S.A., pero sí se puede explicar que su nombre aparece en la conversación porque fue una figura en el tablero España-Venezuela, el mismo tablero político donde después aparecen Zapatero, Plus Ultra, empresarios venezolanos, relaciones diplomáticas tensísimas y sospechas sobre dinero procedente del ecosistema chavista. Su caso no debe usarse como cadáver sospechoso, sino como contexto político. Y allí está la diferencia entre hacer las cosas bien y como se deben de hacer y las corruptelas debajo de la mesa. Finalmente está el nombre de Leonardo Díaz, ¿vale? El nombre documentado que aparece en investigaciones es Leonardo Díaz Paruta, vinculado a tramas de la corrupción de Petróleo de Venezuela S.A., Grupo Salazar, Andorra y supuesto blanqueo.
pero no hay una fuente fiable que permita presentarlo como muerto. Por tanto, no debe entrar en la lista de cadáveres, o por lo menos yo no lo he encontrado. Si alguno lo podéis encontrar, estaría genial. Una vez más, el ecosistema es, vamos, la telaraña, Colombia, Andorra, cuentas bancarias, España, antiguos funcionarios, empresarios e intermediarios, en fin, otra piecita más del mapa. Y el patrón que existe es el siguiente. ¿Todos forman parte de un asesinato criminal demostrado judicialmente? No podemos hacer esa afirmación, por desgracia. Que lo pensemos será otra cosa, pero no podemos confirmarlo. Pero lo que sí que podemos hacer, ¿no?, es que alrededor de Petróleo de Venezuela, S.A. y del dinero venezolano se acumulan una serie de muertes, de gente que se quita la vida, ahorcamientos, enfermedades, asesinatos, fallecimientos en contextos sensibles. 3 vinculados a Petróleos de Venezuela S.A. Cripto mueren después de ser detenidos. Un exdirectivo de Petróleos de Venezuela S.A. aparece ahorcado en Madrid cuando supuestamente iba a tirar de la manta. Un gerente de Petróleo de Venezuela S.A. Gas es asesinado a tiros en un contexto de mafia del gas. Un banquero venezolano vinculado por la prensa del ecosistema Plus Ultra Zapatero Softgestor muere a los 55 años sin demasiados detalles públicos. Y mientras tanto, el caso Plus Ultra pasa a ser una polémica administrativa por un rescate público a una investigación en la Audiencia Nacional sobre 53 millones de euros, fondos venezolanos, blanqueo, influencia política y el papel de un expresidente del gobierno. La versión oficial nos pide que miremos cada muerte por separado. Ahorcamiento, enfermedad, asesinato, ictus. Venga. Puede que su explicación individual convenzca a algunas personas, pero para los que estamos constantemente leyendo sobre cloacas, sobre muertes, sobre corruptelas, nos damos cuenta de que hay un patrón común. Si las pones juntas sobre la mesa, observa qué imagen forman toda esta gente. Petróleo de Venezuela S.A., criptomonedas, petróleo, Andorra, blanqueo, empresas chavistas, España, Plus Ultra, Zapatero, dinero público, UDEF, Audiencia Nacional, muertos bajo custodia, ahorcados, sicarios, silencios. Esto es lo que vemos. No vemos muertes individuales. Vemos una acumulación de sombras alrededor de una trama de tal magnitud que la pregunta deja de ser si hay algo raro. La pregunta sería, ¿cuántas cosas raras harán falta para descubrir realmente la magnitud de tal trama? ¿Qué opináis vosotros acerca de todo esto, de todas estas muertes? ¿Pensáis que las muertes fueron plenamente causales, casuales, o pensáis que hay algo mucho más gordo detrás y alguien moviendo los hilos para quitar de en medio a cualquier persona que ponga en jaque el ecosistema creado? ¿Y qué rol tendrá el expresidente Zapatero en todo esto? ¿Será conocedor de estas muertes? ¿Será una persona que haya podido navegar la planificación de alguna de ellas? Pregunto, no afirmo, pregunto. ¿Qué rol tenía el del talante, el de la cejita, el pacifista, el que siempre echaba la culpa de la corrupción al otro partido? El Mordidas, el Minas de Oro, el que parece que tenía una conexión tan fuerte con Venezuela que ha hecho aumentar su patrimonio exponencialmente. Pues veremos. Yo, por mi parte, no puedo esperar para poder llamarle corrupto sin meterme en problemas. Porque cuando uno ve que el ecosistema de corrupción no solo llega a políticos de segunda, de tercera, de cuarta, sino cuando los jefes de Estado, primeros ministros o presidentes del gobierno o expresidentes del gobierno han usado su posición diplomática, institucional y dentro de un partido político para tejer relaciones, para beneficiarse ellos mismos utilizando dinero público, es realmente grave. Y no creo que haya castigo que se le pueda dar que realmente muestre lo que debería de ser. Porque, os voy a decir, esto va muchísimo más allá de lo que hemos visto. Y hay muchísimos más nombres involucrados.
y no puedo esperar para que caigan todos como fichas de dominó, porque para mí es una satisfacción tremenda ver que el que la hace la paga, pero que la pague bien. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.